Queridos aprendices, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda formación de la competencia de razonamiento cuantitativo. Iniciamos nuestra grabación para fines totalmente pedagógicos y de consulta. Y pues hoy vamos a seguir enlazando con lo que habíamos construido en la primera sesión de formación. Recordar que en la primera sesión que tuvimos la semana pasada explicamos varias actividades. Una de ellas, que fue la del cuestionario de procedimientos aritméticos, que se debía hacer un repaso o un estudio del material de formación que hay en plataformas Ayuna, hacer unos ejercicios como preparación para ir a presentar en línea el cuestionario de procedimientos aritméticos. Si de pronto alguna de las personas que están presentes en sala o de los que van a retomar esa grabación no ha hecho esta parte del cuestionario, pues invitarlos a retomar la grabación de la primera sesión que tuvimos para saber cuáles fueron las indicaciones. Al igual, en esa grabación explicamos la primera parte de la segunda evidencia, que se titula Informe Planteamiento de Ecuación, que es la que tienen en pantalla. Para esta evidencia avanzamos una parte. La idea o la responsabilidad o lo que habíamos concertado es que ustedes avanzaran otra partecita en el cálculo de algunos volúmenes y otros cálculos que dejamos ahí pendientes para hoy poder retroalimentar lo que ustedes trajeron y así poder dar como fin a esta evidencia y también dar luz verde para que usted pueda cargarla en plataformas Ayuna. Entonces, quisiera preguntar en esta primera parte de la sesión, ¿quiénes pudieron avanzar en esta evidencia? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué pudieron investigar? ¿Qué preguntas hay? Y pues si alguien quiere hablar, pues puede levantar la manito y con mucho gusto yo le doy la palabra. Entonces espero unos momenticos ahí para que dejen su mano ahí levantadita y ya en un momento les doy la palabra. Bueno, creo que solo hay una manito levantada, entonces voy a cederle la palabra a Sandra. Sandra, buenas noches, te escuchamos. Gracias, instructora y compañeros, buenas noches. Pues efectivamente, en la primera sesión avanzamos hasta el literal C, calcular la altura del cono, en donde obtuvimos un valor de 7.42 centímetros aproximadamente. Yo procedí a desarrollar el volumen del cono, para poder tener en cuenta que el volumen del cono es igual al volumen del cilindro y luego proceder a hallar el radio del cilindro y finalmente pues calculé las áreas totales tanto del cono como del cilindro. No sé Perfecto, si... Sandra. Muy bien. ¿Alguien más pudo avanzar en esta evidencia? Con total sinceridad. Bueno, como no hay más manitas levantadas, yo esperaba que todos tuvieran como alguna inquietud, que pudieran contarme en qué avanzaron, que de pronto pudieran mostrarme algunos de los procedimientos. Como no lo hicieron, pues les queda como tarea. Sandra ya muy juiciosamente pudo avanzar en esta primera parte y ella muy juiciosamente hizo lo del volumen del cono. Entonces aquí volver a decirles que en esta página que está el enlace dentro de la guía encuentran las fórmulas como lo mostramos en la primera sesión. Entonces el volumen del cono es con esta fórmula llevarla allá a nuestro documento con el editor de ecuaciones que yo les enseñé la vez pasada. Entonces colocar volumen igual a 1/3 de pi o por pi. Pi recuerden que utilizarlo con 3,1416
el radio al cuadrado y h. Entonces aquí para nuestro caso el radio al cuadrado sería 3 al cuadrado y h fue la altura que la vez pasada dejamos lista. Ya con esas medidas o esos valores ustedes pueden hallar el valor numérico del volumen del cono. En este valor numérico, que no lo vamos a decir, Sandra, en este momento, tú ya me imagino que lo tienes allá, pero tus compañeros no, allá les debió dar o les debe dar en su momento tantos centímetros cuadrados, ¿listo? Centímetros cuadrados, digo cúbicos, perdón, porque estoy hablando de 3 dimensiones. Entonces, lo que les dé ahí es lo que ustedes deben traer en el volumen del cilindro. El volumen del cilindro también tiene una fórmula específica. Y la fórmula específica del volumen del cilindro lo encuentran en esta página como ya lo habíamos también mostrado. Entonces ustedes muy amablemente se traen acá esta fórmula del volumen del cilindro, que es pi por r cuadrado por h. Yo voy a hacer algo aquí muy sencillito y ustedes ya lo terminan. Bueno, acá me traje una imagen, pero ustedes lo escriben con el editor de ecuaciones. ¿Y qué conocen ustedes de esta fórmula del volumen del cilindro? Como dice desde un principio que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen. Y en este paso ya encontramos cuál es. Entonces, en vez de esta V, que es el volumen, colocan el valor del volumen del cono. ¿Lo igualan a qué? A 3,1416. El radio al cuadrado lo dejan en incógnita porque es el que vamos a hallar y la altura del cilindro serían 15. Entonces de aquí le va a quedar a usted una ecuación donde puede despejar el radio. Ya teniendo todas las características tanto del cono como del cilindro, los radios, las alturas y demás, usted puede hallar el último punto que es calcular el área total del cono y del cilindro. ¿Que dónde están las fórmulas de eso? Lo encuentran aquí también. Entonces aquí está el área total de lo que es el cilindro y si entran al apartado del cono encuentran la fórmula del área total del cono. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya lo tendríamos listo. Cuando termine de hacer esos cálculos, pedirles el favor que lo organicen bien bonita su evidencia con el editor de ecuaciones, con la portada que les comentaba la vez pasada, una portada muy sencillita, con los datos así como más relevantes, lo guardan como un PDF o lo imprimen como un PDF y ese PDF es el que deben subir a la plataforma. ¿En qué espacio deben subirlo? Donde dice informe planteamiento de ecuación, que es la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver. Por aquí Juan dice en el chat que no tiene micrófono, dice yo usé el volumen del cono para encontrar el radio del cilindro. Eso, tal cual. Como desde el principio está esa afirmación, entonces lo puedes utilizar como bien, ya lo acabamos de decir. Muy bien, sí señor. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Porque pues ahí ya finalizaría esa evidencia. Ustedes ya tendrían que hacer los cálculos pertinentes, subirlos. Yo los retroalimento ya desde la plataforma Sayuna. Cuando lo suban, allá le digo si está correcto, no está correcto, qué le falta y demás. Y para el día de hoy, aparte de culminar con esa actividad número 2 o esa evidencia número 2, vamos a dar inicio a la actividad o a la evidencia número 3, que tiene que ver con toda la parte de estadística y que en general lo que vamos a hacer acá es en Excel una práctica estadística. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, voy a esperar unos 2 minuticos a ver si de pronto surge alguna pregunta de la evidencia 2 o si no damos inicio a la evidencia 3. Esta evidencia número 3 vamos a iniciarla, la dejamos hasta cierta parte, ustedes avanzan en otra, traen dudas, inquietudes en la próxima sesión y ahí le damos fin a esa evidencia y hacemos la última evidencia, porque recuerden que tenemos 3 sesiones nada más en línea de esta competencia matemáticas. Entonces, silencio el micrófono un momentico por si hay alguien que quiera enviar alguna pregunta por el chat o quiera levantar la mano para hablar.
Buenas noches, instructora, una preguntita. Sí, señor, con todo gusto. En cuanto al punto E que dice calcule el área total del cono y del cilindro, para esas fórmulas también se pueden encontrar en el link que usted nos brinda. Sí, sí te las acabé de mostrar ahí, entonces aquí vuelvo a hacerte el ejercicio. Entonces aquí en este enlace tú entras y por ejemplo la del cilindro, aquí está, mira, área total. No vayan a coger la lateral, que esa no se está pidiendo. Se está pidiendo solamente la total, entonces aquí el primer renglón, esa es la fórmula. Y lo mismo para la del cono. Entonces entras donde dice área total, esa es la que debes utilizar. Entonces aquí reemplazas el pi por 3,1416, el radio, la generatriz, acá otra vez el valor de pi y el radio al cuadrado. Haces las operaciones indicadas y ya das el resultado. Y recuerden que las áreas se dan en dimensión, en 2 dimensiones, o sea que quedarían para nuestro caso en centímetros cuadrados. ¿Listo? Listo, instructora, muchas gracias. No, señora, a ti por preguntar. Bueno, si no hay más preguntitas, entonces vamos a iniciar esta actividad o esta evidencia número 3. Y pues acá está el paso a paso de lo que hay que hacer. El día de hoy vamos a avanzar hasta el literal C. Ya les digo qué tarea queda y en la próxima sesión con qué terminamos. O si podemos avanzar un poquito más hoy, pues ahí vamos mirando. Esta actividad se titula Video de sustentación. Digamos que ese título que tenía era de la guía antigua, pero como tal aquí no vamos a hacer un video, sino que este contenido que fue el que se actualizó, vamos a hacer una práctica en Excel. Es Excel que, digamos, es tan llamativo y es tan práctico para muchas cosas en la vida. Para nuestro caso en particular, entonces dice en el literal A de esta evidencia que debemos consultar en esta página, que ahí está el enlace, solamente usted que haga clic y ya llega de una a la página, es la página del Banco de la República de Colombia. En esa página vamos a descargar un Excel con la tasa representativa del dólar de los últimos 61 días. ¿Cómo hacemos para descargar ese documento en Excel? Que es el que nos va a servir para trabajar y hacer varios pasitos o una estadística descriptiva rápidamente. Entonces, apenas entren a ese enlace del Banco de la República, les aparece esta página. En esta página, al lado derecho, hay un cuadro gris y aquí hay varios enlaces. Vamos a entrar al segundo, el que dice serie histórica para un rango de fechas. Vamos a ver si está funcionando de manera correcta. Cuando entramos ahí, nos da 2 fechas. Entonces dice que entre qué fecha y qué fecha quiere descargar los datos. La segunda que nos da es la que nos da por defecto, que es la del día de hoy, 11 de septiembre. Si usted quiere descargar este Excel mañana, pasado mañana o la próxima semana, o si quiere hacerlo de una vez hoy, pues deja esa fecha quieta, ¿listo? Del día en que vaya a descargar el archivo. La que van a cambiar es la que está de primeras. Entonces usted más o menos va a hacer un conteo de 61 días atrás. Para el caso que tenemos en pantalla, si hoy es 11 de septiembre y me voy 61 días atrás, estaría hablando yo aproximadamente del 11 de julio. Julio, agosto, septiembre, sí. Entonces aquí voy a escribirlo 11 slash del mes de julio, que sería el 07 del 2024. Entonces, digito esa primera fecha, la última la dejo que es la actual. Le voy a dar a aceptar. Vamos a ver si está cargando bien los datos o si no nos tocaría tomarlos de otro lado. Regalen un segundito. Bueno, ahí salió. Entonces, salen nuestros datos en esta tabla de azules con grises efectivamente desde el 11 de julio que le di hasta la fecha actual de hoy, que es 11 de septiembre. ¿Cómo voy a llevarme esos datos a Excel? Entonces, si usted se va al final de la página, hay 3 botones a mano
izquierda inferior. Uno que dice refrescar, otro imprimir y otro exportar. En el que dice exportar le vas a dar clic y aparecen varios formatos de exportación o de descargue de esos archivos. El que nos interesa en este momento es el que dice Excel. Entonces voy a darle clic ahí en Excel. Él lo descarga inmediatamente al explorador. Entonces aquí lo puedo abrir de una vez. Y en ese Excel voy a trabajar. Ojalá ustedes puedan trabajarlo en su Office, en su computador. De pronto, si lo hacen en un Excel en línea, van a cambiar un poco como las opciones acá de las fórmulas. Entonces, si eso llega a pasar, pues por interno me escriben y miramos qué hacemos. ¿Listo? Este es el archivo que descarga. De esos datos, esta columna es la que me va a servir. Entonces, me devuelvo a la guía de aprendizaje. Voy a cerrar esto por acá. En la guía de aprendizaje dice que descargue esos 61 datos en un Excel y que luego construya una distribución de frecuencias, teniendo en cuenta estos 3 pasos. Estos 3 pasos los voy a explicar yo el día de hoy para que usted luego con más paciencia pues pueda hacerlo y pueda ir construyendo y guardando ese Excel, porque esta evidencia, acuérdense que hasta que no la terminemos pues no la pueden subir. Bien, aquí en este Excel voy a abrir una nueva hoja. Abajo hay un más al pie donde dice Sheet, que es hoja número 1, entonces vamos a abrir otra hoja. Y en esa hoja, antes de comenzar a explicar ese paso a paso de lo que hay que hacer, quiero preguntarles por el chat a las 21 personas que están en sala, ¿cuál es su nivel de Excel? Si es básico, si es intermedio, si es avanzado, para que yo tenga una idea y pueda hacer la explicación a modo lento o me voy con la explicación súper rápida. Entonces vamos a hacer una estadística y una encuesta súper rápida, colóquenme allá en el chat. Bueno, tenemos niveles intermedios, básicos, sigan escribiendo y yo más o menos voy mirando en qué nivel puedo ir como explicando. No, aquí está el duro que es Jonathan, que es alto, o sea que nos va a ayudar bastante. Esta práctica que vamos a hacer en Excel, digamos que está en un nivel entre básico e intermedio. ¿Listo? No es tan complicado. Pero sí no va a ser algo tan básico como coger unos datos y decirle automáticamente que hago una gráfica, no, hay que dar unos paso a paso que necesitamos ahí. Bueno, entonces más o menos estamos como en un nivel intermedio, entre básico e intermedio. Entonces no voy a ir así súper rápido. Si hay alguna pregunta en el camino, por favor ustedes me detienen, levantan la mano y con muchísimo gusto pues vamos explicando lo que no se entienda. ¿Listo? O si hay alguna cosa que yo de pronto no desate y los que están con un nivel súper alto nos pueden ayudar, pues bienvenidos, porque yo también aprendo mucho de ustedes. Bien, mis queridos aprendices, entonces en esa hoja que tengo en blanco en Excel, me voy a devolver a la primera hoja donde se descargaron los datos. Voy a seleccionar toda mi columna de la tasa representativa del mercado de todos esos días. Le voy a dar copiar, que lo pueden hacer con clic derecho o lo pueden hacer con el atajo del teclado con control C. Y voy a ir a la hoja en blanco que tengo en la celda A1. En esa celda A1 voy a pegar los datos, pero ojo que ese pegado debe ser especial. ¿Por qué especial? Porque solamente voy a dar clic derecho en la celda A1. En el pegado, en las opciones de pegado, voy a pegarlo solamente como valores. Ese iconito ahí que dice 1, 2, 3, pegado 1, 2, 3, así lo van a pegar. No lo van a traer ni con fórmula, ni con formato de número, ni nada, porque entonces en el camino cuando vayamos a hacer algunas fórmulas no nos va a salir de forma correcta. Entonces vamos a pegarlo con su formato de valores. Aprovechando que está seleccionada todos esos datos, voy a aprovechar y le voy a ajustar los decimales a 2 decimales. Si se dan cuenta, algunos tienen solamente un decimal, otros tienen de a 2. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono todos los datos que pegué y aquí arriba
en la parte del inicio hay unos ceritos con unas flechas azules, donde dice disminuir decimales, aumentar decimales. Entonces yo puedo aumentar decimales, pero necesito en este momento, entonces primero los aumento y luego los disminuyo para que todos me queden a 2. Y ahí me quedarían ajustados. Bien, voy y miro cuántos datos me descargó. Entonces, si nos damos cuenta, descargó 63 datos. Y en el estudio o en la guía dice que solamente tome los últimos 61 días. Entonces, voy a borrarle sencillamente los últimos 2 valores. Ya. Ustedes lo van a hacer con 61. Ahora bien, como de pronto me demoro mucho en la sesión explicando el procedimiento con 61 datos, yo voy a hacer el ejemplo en pantalla solamente con unos pocos. ¿Listo? Ustedes lo hacen con 61, yo lo voy a hacer por ahí con 11 datos nada más. Entonces voy a borrar estos y a modo de ejemplo solamente voy a utilizar esos 11 datos para que usted ya luego replique lo demás. Cuando tenga su listado de los 61 datos, los va a seleccionar y los va a organizar de menor a mayor. ¿Con qué botón se hace eso? Con el que dice AZ y el que tiene el símbolo de filtro. Ahí vamos a dar clic y le voy a decir ordénemelo de menor a mayor. Necesito organizarlos de menor a mayor porque en un momento vamos a hacer esa tabla de frecuencias y para el conteo de las frecuencias lo requiero de esa manera. Ahora bien, dice que para crear esa distribución de frecuencias, que es una tabla de datos agrupados prácticamente, necesitamos hacer el cálculo de 3 pasos. Entonces, hay un paso número 1 que usted puede organizarlo como bien quiera, no hay problema. Yo lo voy a hacer de esta manera como ejemplo. Usted lo puede hacer de forma horizontal, no es lío. Entonces, paso 1, paso 2 y paso 3. En el paso número 1, si yo me devuelvo aquí a la guía de aprendizaje, dice que se va a calcular el número de clases, en el número 2 el rango y en el número 3 la amplitud de los intervalos. Entonces voy a nombrar esa parte. Aquí en el primero vamos a calcular las clases, en el segundo vamos a calcular el rango y en el tercero vamos a calcular la amplitud de los intervalos. ¿Que para qué me va a servir el cálculo de esos 3 pasos? Más adelante lo van a ver en la tabla que vamos a crear de frecuencias. Bien, entonces, en las clases, para el número de clases hay una fórmula. Acá estoy bajando como un poquito esa información. Entonces, voy a darle un color amarillo a esta parte y aquí en la siguiente celda voy a colocar la fórmula. La fórmula que está dentro de nuestra guía de aprendizaje dice que es hacer o colocar 1 más 3,3 por el logaritmo, entre paréntesis coloco la cantidad de datos. Entonces lo voy a hacer en este momento. Siempre que quiera abrir una fórmula en Excel, puedo abrirla con el símbolo de igual o con el símbolo de más. Lo voy a hacer con el símbolo de igual. Entonces coloco 1 más 3.3. Hay Excel es dependiendo, digamos, la versión del Excel que permite colocar los números decimales con punto o en otras ocasiones con coma. En mi caso se deja con coma. Usted tiene que intentarlo con puntos si de pronto llega a tener un Excel en otra versión. Entonces seguimos acá. Coloco 1 más 3,3, el por lo coloco con un asterisco. La palabra logaritmo en matemáticas se abrevia así en la fórmula como log, abro paréntesis, y ahí me dice abajito dentro de los paréntesis qué es lo que debo colocar. Esa palabra número se refiere a la cantidad de datos. En mi caso son 11 datos. Para su caso ustedes deben colocar 61, ¿listo? Mi ejemplo solamente con 11. Luego debo colocar un punto y coma y luego me dice que coloque una base. La base del logaritmo que se trabaja en estadística es en base 10. Entonces, ese 10 sí es igual para ustedes y para mí. Lo único que cambia en esa fórmula es que en vez de 11, para ustedes es 61. De resto es idéntica. Cierro paréntesis y le doy Enter. Me apareció este cálculo, ese número decimal, y lo voy a ajustar a 2 decimales. Y de aquí les voy a preguntar, de ese número decimal 4,44 que acaba de aparecer como resultado de la fórmula del paso 1,
¿cuál es la parte entera de ese número? ¿Será 44 o será el 4 que está antes de la coma? Es el 4. Listo, muy bien. Entonces, lo que está antes de la coma en un número decimal es la parte entera. Esa parte entera yo la voy a digitar acá en una siguiente celda y la voy a dejar en amarillito porque esa es la que realmente voy a requerir o necesitar más adelante. Ahora bien, voy a colocar en naranja el paso número 2, que es el rango, y para eso la fórmula está dentro de la guía. Aquí es una resta muy sencilla entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, como ustedes ya juiciosamente organizaron los datos de menor a mayor, va a ser muy fácil saber quién es el dato mayor para restarle el dato menor. Entonces, abro una fórmula con el igual, voy y selecciono el dato que está de últimas, que sería el mayor, coloco menos para hacer la diferencia o resta y selecciono el primer dato, que es el más pequeño. Le doy Enter y ese es el valor. Si ese valor llega a tener más decimales, pues ustedes le ajustan, por favor, a 2 decimales. Y el último paso, que es la amplitud de los intervalos, le voy a dar otro color y voy a hacer el cálculo correspondiente. La fórmula, si la quieren ver, está en la guía y dice que es dividir lo que nos dio en el rango entre el número de clases. Entonces la fórmula quedaría así. Igual, el valor que me dio en el rango, voy a seleccionar la celda donde está ese resultado, le coloco un slash que significa dividir y selecciono el 4, que fue el 4 que digité de la parte entera. No vayan a seleccionar el resultado de la fórmula, sino el que tomé de la parte entera. Aquí ya me dio el valor, lo centro, le ajusto los decimales y así me quedaría. Bien, esos 3 pasos son los que me van a dar inicio para construir lo que me están pidiendo en ese literal B, una distribución de frecuencias. Aquí no muestran que debe llevar esa tabla, pero yo lo voy a mostrar acá en línea, que es lo que debe construir. Entonces, para esa distribución, acá lo voy a colocar de frecuencias. Usted va a abrir varias columnas. La primera columna se va a llamar en esa tabla clase. En la segunda se va a llamar, en la segunda y en la tercera columna se va a llamar intervalos. La siguiente columna se va a llamar frecuencia y en la última columna le vamos a colocar el nombre de marca de clase. Que cómo se arma esa tablita, ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a aprovechar para combinar celdas, para darle formato a todo esto. Como intervalo necesita 2 columnas, necesito combinarlas. Y aquí voy a darle un ajuste con un bordeado a la tabla. O si necesitan utilizar los formatos que hay, pues también lo utilizan, no hay problema. Y digamos que la voy a dejar de esa manera. Listo. Entonces, esta distribución de frecuencias para ustedes va a ser tal cual. Esas columnas que se abren van a ser así, como se muestran en pantalla. Ya lo que va a variar, pues obviamente va a ser lo que está dentro de los datos que vamos a ir ajustando dentro de las tablas. Si ustedes, por ejemplo, voy a hacer acá, voy a ingresar en la fórmula, en vez del 11, para ustedes es 61, si se dan cuenta les da 6,89. Entonces aquí la parte entera de ese número sería 6 y aquí tendrían que en vez de colocar 4, colocar 6 clases y abrir aquí 2 filas más en la tabla, ¿listo? Pero mi caso es con el ejemplo de los 11 datos, pues lo dejo con 4 filas en la tabla. ¿Qué voy a colocar en mi primera columna? Para la cuestión de la clase, pues es sencillamente que usted escriba primera clase, segunda clase, tercera y cuarta clase. Ya. No hay nada más que hacerle ahí. Para los intervalos sí me va a poner más cuidado, porque aquí vamos a construirlos. Entonces, un intervalo es prácticamente los valores que hay entre un valor mínimo y un valor máximo. Cuando, por ejemplo, uno maneja un automóvil y va entre 50 y 85 kilómetros por hora, entonces esas velocidades que oscilan entre esos dos valores se llama un intervalo. Entonces, los valores que están entre esa mínima y esa máxima se llama un intervalo. Para nuestro caso, que es
el estudio estadístico o los intervalos de la tasa representativa del mercado, que es el valor del dólar en pesos, pues vamos a hacer intervalos de esos valores de la tasa de la TMR, ¿listo? De la TRM, perdón. ¿Cómo los vamos a construir? Entonces, el primer intervalo, en el valor que inicia voy a colocar un igual y me traigo el valor más pequeño, que es el que está de primeras en mi listado, porque ya lo tengo organizado de menor a mayor. Entonces lo traigo y ahí no habría complique. En la columna, en la celda que está enfrente de esa que acabamos de completar, de ese primer valor, voy a formular. Entonces miren qué voy a formular acá. Escribo igual, hago referencia al valor donde comenzó el intervalo, coloco un más. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar la amplitud del intervalo que calculé en el paso 3. Selecciono la amplitud del intervalo y aquí hay algo particular que de pronto los que manejen el Excel así de un nivel súper alto, vamos a fijar el valor de esta celda para que yo ahorita cuando la arrastre para toda la columna, este valor siempre haga referencia a esta celda que está acá. Entonces, ¿cómo hago para fijar el valor de una celda? Le debo colocar antes de la letra y después de la letra el signo pesos. ¿Listo? El símbolo, pues eso parece más, es como de dólar, pero pues es el símbolo de pesos. Bien, antes de la letra y después de la letra. A ustedes aquí esta C le puede cambiar por la D, por la H, según donde esté el cálculo de la amplitud. Pero lo importante es que antes de la letra y después de la letra le coloques un signo pesos. Otra manera de activar ese signo pesos es que cuando usted ya haya seleccionado esa celda, le dé control F4. Bueno, que le dé F4. En mi caso se activa con FN F4 y ahí automáticamente aparece los signos del valor pesos. Le damos Enter y aquí ya llegó. Entonces ya sé que el primer intervalo va de 4.149,79 pesos hasta 4.183,75. Ese valor que tengo en esta celda lo voy a arrastrar la fórmula para toda la columna. Y no se afanen porque aparezcan valores iguales. Lo que pasa es que estos valores van a ir cambiando según lo que yo vaya en este momento o más adelantico digitando en la parte izquierda. ¿Listo? Ahorita va a ir variando. Lo que me importa es que la fórmula haya quedado para toda la columna. Entonces lo arrastro la fórmula para toda la columna. Ahora bien, entonces les pregunto a ustedes, si el primer intervalo terminó en 4.183,75, el segundo intervalo, ¿en qué valor debe comenzar? ¿Quién me dice? Los leo por el chat, por allá lo pueden escribir. Y no redondeen la parte entera, redondeen solamente, o más que redondear, díganme cuál es el siguiente número a 4.183,75. ¿Cuál es el valor que le sigue a ese número para que comience en el otro intervalo? 4.160.31. No. ¿Cuál será? El que le sigue, el inmediatamente siguiente a 4.183,75, ¿cuál será? Para comenzar en el siguiente. 4.200. 4.185.80. No me lo redondeen tanto. El 4.000, entonces aquí les voy a dar la pista. 4.183, la parte entera, déjenla quieta. ¿Cuál es el siguiente de 75? Entonces sería ¿quién? 80. No, no lo redondeen. De 86. 75, ¿quién sigue? 76. Bien, Kevin. Entonces es este, así, 76. Este es el número inmediatamente consecutivo al número decimal 4.183,75. Entonces ahora este comienza en ¿qué? 76. Si yo lo digito y le doy Enter, inmediatamente o automáticamente me va a cambiar el de la derecha, porque ya digamos que está la fórmula dependiendo de ese valor que yo vaya a digitar ahí. Ahora ustedes díganme,
Si el segundo intervalo terminó en 4.217,72, ¿cuál es el número decimal inmediatamente siguiente a ese? 4.217.73. Perfecto. Entonces así lo digito y me va a cambiar inmediatamente el de la derecha. ¿Y el último cuál sería? 4.251,70. 70. Tal cual, listo, así. Si aquí de pronto se comió una cifra decimal porque pues el 0 ahí no tendría ningún valor, yo sin embargo se la voy a agregar para que todo esté ajustado, todos los cálculos estén ajustados a 2 decimales. ¿Cómo sé que mi tabla o mis intervalos quedaron bien? Voy a fijarme en este último valor que lo voy a colocar como en naranjita para que ustedes allá lo puedan visualizar mejor. Ese 4.285,76 debe ser mayor al dato mayor que yo tengo en mi listado. ¿Listo? Si este valor no supera al dato mayor, estoy haciendo algún cálculo mal. ¿Listo? Entonces le voy a cambiar de colorcito ahí para que no haya confusión. Entonces, por el momento ya llevamos 3 columnas, o bueno, realmente son 2, la de la clase y la de los intervalos. La de la frecuencia, ¿cómo la van a hacer? Voy a parar un segundo y que hay una pregunta. Dice que tu Excel es de última versión y no tiene pegado especial de solo números. ¿Cómo le puedo quitar el signo pesos? Si puedes pegar una imagen ahí de lo que estás haciendo allá, Juan, y ya te indico. ¿Y ese Excel tuyo lo estás manejando en una pestaña del navegador en línea o es el del paquete de Office 365 que tienes en el computador? Entonces ahorita me va respondiendo. Listo. La frecuencia, ¿de dónde va a salir? La frecuencia es ir contando cuántos datos hay entre estos dos valores, entre cada uno de los intervalos. Entonces vamos a mirar el primero. El primer número es este primero que encuentro en la columna. Entonces voy a mirar cuántos datos hay entre 4.149,79 y hasta 4.183,75. Si yo hago un chequeo aquí de mi listado que está en orden, me voy a dar cuenta que hasta el dato número 7 alcanzan a estar dentro de estos dos números. Entonces los voy a dejar acá como en un colorcito y voy a escribir al frente que son 7. ¿Listo? Entonces hay 7 datos entre estos dos. Seguimos. En el segundo intervalo, entre estos dos valores, ¿cuántos hay? Entonces está 4.185 que cabe dentro de ese intervalo y llegaría hasta ahí nada más. Entonces estos dos en moradito o en un color como diferente, en ese verdecito, hay 2 en ese intervalo. En el siguiente intervalo, dice que entre 4.217. Bueno, creo que 4.217 y 4.251. Solamente hay uno. Y en el último intervalo, pues está este último dato. Entonces, 1 y 1. Entonces, ustedes hacen ese conteo igual. Van mirando cuántos datos hay entre cada uno de los intervalos. Y esa sería la frecuencia para completar esa columna. Ahora bien, ¿a qué se refiere la marca de clase? La marca de clase es el dato, en este caso del dólar, que está entre estos dos extremos de cada intervalo. ¿Cómo lo voy a formular? Coloco un igual, coloco un paréntesis, selecciono el valor más pequeño de mi primer intervalo, le sumo el otro extremo, cierro paréntesis, y le coloco el slash, que significa dividir, y lo parto en 2. ¿Qué estoy diciendo con esa fórmula? Le estoy diciendo, súmeme los dos extremos del intervalo y dígame cuál es el dato que está en toda la mitad. Entonces ahí lo tendría ya listo. Aquí le ajusto los decimales a 2 y me arrastro la fórmula para toda la columna para que haya las otras marcas de clase. Hasta ahí tendría entonces armado y lo voy a guardar en este momento. Ustedes también deben hacer lo mismo, guardar ese documento para poder continuarlo ya en la próxima sesión.
¿Y cuál va a ser la tarea? Antes de decir la tarea, pues si tienen alguna pregunta respecto a la formulación o algún paso que haya que dar, por favor me comentan mientras voy mirando acá la imagen del compañero. Pegado especial. Y cuando le das, Juan, el clic derecho en la celda, ¿no te sale como mostré ahí? Tan raro. Si Juan me estás escuchando. A ver, miramos qué te sale. Ay, no, mira que no te sale pegado. Profesora, eso es fácil, que él coloque, que le dé control F en el documento y que le dé buscar y reemplazar. Y le coloque buscar el signo peso y que el otro lo deje en blanco y le dé reemplazar en todo. Y se le quita el signo peso. Sería por esa parte de reemplazar. O lo otro que se me ocurre es que pueda seleccionar todos los datos y darle en el formato a ver si te deja cambiar. Pero raro que no te aparezca. O que lo Bueno. pase a un documento en TXT y de ahí lo haga manual quitándole el signo peso a cada uno y después copiar y pegar. También. Listo, acá me dice Brian que no entendí la parte de los intervalos, porque se redondea y el primero sí se tomó directo. ¿Por qué se redondean los intervalos? Ah, ok, el primero se tomó directo porque es el dato más pequeño, ¿de acuerdo? No hicimos como tal redondeos, sino sencillamente aquí donde iniciaba el siguiente, era el número consecutivo al inmediatamente donde terminó el inmediatamente anterior, pero como tal no fue un redondeo, es el número consecutivo. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces hasta ahí van a guardar su archivo, ya sabe que van a hacerlo ustedes con los 61 datos que descarguen de la página del Banco de la República y me vuelvo a la guía de aprendizaje. Después de haber creado esa tabla, que ya quedaría construido el literal B, en el literal se dice que hay que observar un video. Acá está de una vez el enlace con el video. Ya se los voy a mostrar, pero así de corrido, porque sería como la tareita. Entonces, la tarea es abrir ese enlace, bueno, construir toda esta parte, ¿no? Abrir este enlace de ese video de YouTube, mirarlo, cómo la señora explica paso a paso cómo crear el histograma y polígono de frecuencias, que prácticamente es la parte gráfica con los datos de esa tabla, que no es tan fácil como ir a seleccionar la tabla y darle clic por allá en un botón y ya me graficó por arte de magia. No va a ser así, va a tener un nivel un poquito más avanzadito. Entonces, sí los invito como tarea a que miren el video y construyan el histograma y polígono de frecuencias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería la tarea. Aquí les voy a mostrar así como en silencio el video. Ella tiene una tabla de ejemplo de unos datos con unos intervalos. Acá hay una frecuencia absoluta, que en nuestro caso pues sería la frecuencia que tenemos en nuestra tabla. La marca de clase, pues la marca de clase que sacamos. Y aquí hay una columna adicional que muestra la señora en el video, que es una frecuencia acumulada. Esa no la necesitamos para absolutamente nada para construir la parte gráfica. ¿Listo? Entonces no se afanen porque no esté allá en la tabla que construimos hace un momento. Esa señora va a hacer un paso a paso, ciertas cosas de configuración de datos, de tabla, de formatos y demás, y al final va a llegar a un gráfico como este. En este gráfico, estas columnas que están pegadas es lo que se llama el histograma de frecuencias, y la línea esta que aparece en azul es lo que se llama el polígono de frecuencias. Entonces, ustedes deben llegar no a algo igual como lo muestra la señora, pero sí, digamos que a algo coherente con la tabla de datos que ustedes tienen. Entonces, ahí les dejo el videito. Eso tiene una duración como de unos 6 minuticos, 5:50. Ya ustedes a su ritmo lo miran, lo van haciendo y esa sería la tarea que hay que traer en la próxima sesión. Ya en la próxima sesión, ¿qué vamos a hacer? Yo vengo, con ustedes ya vienen juiciosos, preparados con el video y ya con su construcción. Ustedes me muestran qué avanzaron, qué construyeron, cuáles son sus gráficos.
Yo hago la construcción rápidamente con la que tengo de ejemplo, por eso voy a guardar el archivo acá. Y finalizaríamos haciendo las preguntas de las medidas de centralización que se piden en el literal E. En el literal F vamos a decidir si es una distribución de datos simétrica o sesgada izquierda-derecha, y ya cerramos con 3 conclusiones, y ahí en ese momento en la próxima sesión les doy vía libre para que puedan subirlo a plataforma. Antes no, ¿listo? Porque necesito explicar esta última partecita. ¿Qué vamos a hacer más en la última sesión? En la tercera sesión, la próxima semana, vamos a construir entre todos esta última evidencia, que es la construcción de un isométrico en un programa que se llama GeoGebra Geometría. Entonces, si alguno tiene tiempo y puede ir como mirando y cacharreándole la cuestión ahí en ese programa que está en línea, lo puede hacer. Y el que no tenga tiempito, pues me espera ahí la próxima sesión. Aquí lo vamos a dejar construido absolutamente todo. Listo, entonces no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto voy a leer en el chat y ya le doy la palabra a Oscar. Dice Juan que ya le sirvió, haciendo Control Shift V para activar lo del copiado de valores. Listo, Juan, bien. Oscar, sí señor, te cedo la palabra, cuéntanos. Profesora, una consulta. ¿La próxima clase va a ser también el día miércoles a la misma hora? Déjame mirar por aquí. Porque que en Sajuna no había ninguna programación para clase de hoy. No estaba yo programado y ya iba a salir y no pude salir porque mandaron el link de la clase. ¿No les apareció el anuncio en plataforma? Está raro No porque sé. yo siempre lo envío tres días antes. Espera, entramos y verificamos. Si quiere, sí. Bueno, Sí, ya mira, mismo. por ejemplo, ¿tu Profe, ficha pues cuál es? realmente yo me metí para mirar a ver cuándo era la clase y no vi ninguna publicación de la clase de hoy. Yo acabo de Vamos a mandar, verificar. yo tengo acá una captura y si quiere la puedo mandar al grupo donde está la hora que accedí a Sajuna y no aparecía. Listo, pero sí es muy importante que me digan eso porque la persona que es encargada de subir los anuncios, yo siempre los mando 3 días de anticipación. Eso ustedes deben tenerlos Sí, con esos 3 días programarnos. de anticipación, ¿no? Porque ustedes tienen que programarse sus tiempos y demás. Sí, Listo. señora. ¿Tu ficha cuál es, Oscar? ¿La terminada en? 89. 489. Verifiquemos eso y con eso yo paso ahí como la sugerencia del equipo ejecutor, porque si se me hace como extraño. Listo. Vamos a mirar por aquí, a ver si carga esta señora. Bueno, entonces acuérdense que aquí ustedes entran anuncios, ¿no? En esa carpeta de anuncios que es la primerita. Y vamos a mirar qué aparece acá. Sí, mira que aquí está video de presentación, dice invitación a la asesoría de desarrollo de evidencia, video presentación del De inglés. de mañana 12. Sí, señora. Y de inglés es la última. Ahora miramos si fue que no colocaron bien la fecha. Vamos a abrirla ahí. Video de presentación el próximo jueves 12/7. De inglés. Carlos Andrés Mora. Carlos Andrés Mora. Ay, Dios santo, me tocó poner ahí como, acá a ver qué dice. Y la anterior sí que fue la del 2. O sea, la del 11 no estaba publicada. Espérenme, miro las otras fichas, con eso pasamos esa sugerencia de una vez. 487. Profe, la 487 sale igual, no sale la clase de hoy. Ay, Dios santo. Entonces, ¿ustedes se enteraron fue por el grupo de WhatsApp que enviaron un enlace? ¿Quién lo envió? Sí, señora. Sí, señora. La Lo verdad que me envié. enteré fue por ahí y la verdad me queda difícil porque yo estoy cuidando a mi madre y tenía que ser Claro, la hora claro. de salida era hora. Sí, mira, acá solamente del 9 pasa al 12, al 12 y al 12. No, ya mismo voy a tomar una captura de esta pantalla. Porque, Profe, WhatsApp Lady. sí, pero no lo publicaron. Bueno, yo me quedo con esa sugerencia, no se preocupen, pedirles excusas. Yo la verdad soy muy juiciosa y siempre mando mi anuncio 3 días de anticipación, pero digamos que ya desde la vocería de la ficha no lo subieron. Entonces haré el informe a Adriana, que es la vocera
vocera, digamos, instructora de su ficha. Gracias por contarme esa partecita ahí. Y Entonces, ya la próxima sesión... Nos programamos para el próximo miércoles, entonces a la misma hora. Espérenme, de una vez les digo, porque si no les envían anuncios, ustedes quedan chiflados. Sí, señora. Entonces, miren, mis queridos, nos vamos a ver nos vamos a ver el lunes 23 de septiembre, hasta el 23. Entonces, porque creo que se cruzaba con otra sesión que teníamos. Entonces, el lunes 23 de septiembre yo tengo proyectado a las 6:30 de la tarde, para que lo tengan ahí como anotadito, ¿no? De pronto puede surgir algún cambio, pero hasta el momento eso es lo que yo tengo fijo con el equipo ejecutor, lunes 23 de septiembre, 6:30, para que lo vayan separando ahí en sus agendas. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias, ¿no? Que esa sería la última sesión con ustedes para terminar esta práctica de Excel y construir y terminar de una vez la última evidencia. Listo, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces invitarlos muy juiciosos a que si no han hecho el cuestionario y lo hagan y pues puedan subir ya la segunda, que es el informe de planteamiento, y puedan avanzar en esta tercera para traer como toda la construcción en la próxima sesión. Mis queridos aprendices, voy a finalizar la grabación. Ya mañana queda en plataforma muy juiciosamente en su carpeta correspondiente. Me imagino que la grabación de la primera sesión sí les sirvió, ¿cierto? Cuéntenme si alguien la retomó. Sí, sí, señora. Sí, señora. Sí funcionó. Listo. Para eso también soy súper juiciosa. Entonces ya mañana a primera hora o por tarde, digamos que tenemos 24 horas, mañana en la tarde ya queda cargada en plataforma. Desearles una bonita noche, queridos aprendices. Y nos vemos pues en la próxima sesión. Tienen mi número telefónico por si alguien quiere escribirme por WhatsApp a ese número que lo di en la primera sesión de formación, y pues con todo gusto todas las dudas e inquietudes que tengan. Mil gracias y un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, docente. Que pase buena noche. Gracias.